Bendiciones a toda nuestra audiencia. Estás en tu programa, cuéntaselo a la iglesia. Mi nombre es Luis Miguel Talavera Fentanes y hoy vamos a presentar un testimonio donde se lo vamos a contar a la iglesia para que Dios sea glorificado. La Escritura dice que cuando el Señor Jesús sanó a aquel endemoniado gadareno, Él le dijo: quiero ir contigo. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hoy, en este programa Cuéntaselo a la Iglesia, tenemos a nuestro amigo René Adrián Galán Rodríguez, que hoy viene a contarle a la iglesia cómo Dios ha tenido misericordia de él. Inicio con una pregunta. ¿Cómo fue tu vida en la infancia? Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Sí, mi vida en la infancia se podría decir que fue un poco dura, ¿no? Porque desde chico nunca viví con mis padres, siempre viviendo prácticamente con mis abuelos, ¿no? Y ir creciendo con la ausencia de padre y madre, y el poco tiempo que viví con ellos, un papá alcohólico, drogadicto, y pues mi mamá pues una persona sumisa. Entonces pues al ir creciendo eso me fue afectando al ver que pues nada más crecer con mis abuelos, y al ir viendo que pues me encontraba solo, eso fue como que lo que más me afectó de mi infancia, o cómo esa fue mi infancia. ¿Eso te llevó a tomar decisiones equivocadas, a involucrarte en cosas no correctas, a no dirigirte ante Dios? Cuéntanos, ¿tuviste problemas con vicios, drogas? Sí, pastor, empezaba a crecer, ¿no? Y yo iba a la escuela, era un chavo muy aplicado en la primaria. Entonces, pues, como estar concentrado en mis estudios, llegó a cierto punto que, pues, uno se estresa y, pues, empezarse a juntar con personas que más grandes que yo, pues, y, pues, el problema de mis padres, pues, yo dije, no voy a tapar un dolor con otras sustancias, ¿no? Y es donde conozco la drogadicción, ¿no? Empiezo con las drogas. Al principio fue con el cigarro, ¿no? A los 8 años el cigarro, de ahí las drogas, y así fue. O sea que la situación familiar afectaba emocionalmente y espiritualmente tu vida. Y eso era lo que te llevaba a tomar decisiones equivocadas. Cuéntanos un poquito más cómo fue tu primera experiencia en verte involucrado en problemas, drogas, vicios, dificultades en la casa, en el hogar. Fue que también siento que afectó mucho como que la dureza, ¿no? Porque pues mis abuelos pues, son testigos de Jehová, y entonces pues prácticamente me prohibían, ¿no? Juntarme o relacionarme con las demás personas, por decir, mundanas o que no fueran de su religión. Entonces llegó cierto momento que enfermó un tío mío, y mi abuela nos descuida, a mí y a mi hermana nos descuida, y nos pues empezamos a soltarnos, ¿no? Y entonces fue donde mi mente empezó a decir, ¿qué? O sea, ¿a qué tendrá aquello que dicen que es malo, no? ¿O por qué me lo prohíben, no? O sea, si yo veo que pues está bien, ¿no? Entonces como que de estar apachurrado o atrapado, Tanta opresión, tanta dureza. disciplina, dureza, y luego un destello de libertad y como Es como si estuvieras amarrado un animalito y lo sueltas y Wow. sale corriendo, ¿no? Entonces así yo, ¿no? te destapaste. Me destapé, y entonces empecé a probar, y así fue como me fui hundiendo. ¿Caíste en droga? Creí en drogas. Fue cuando un cierto compañero que iba conmigo me invita y me dice, no, pues ahí está, ¿no? Pruébalo, ¿no? Con esto te desestresas, con esto te olvidas de todo, ¿no? ¿Qué probaste? Por primera vez fue la cocaína que probé. Wow. La cocaína fue la primera droga que probé, y entonces de ahí empezó a, pues me sentía relajado, ¿no? En el momento, ¿no? Pero pues llegó cierto punto que pues empecé a caminarle, ¿no? Como ya tenía, como decir, barra libre, me empecé a soltar, ¿no? Demás, y entonces empecé a caminar y a probar más drogas. De ahí, por decir, los famosos pericos,
hasta acabar con el cristal, que fue que siento el que detonó, ¿no? Mi vida. ¿Tus abuelos, tu familia se dieron cuenta? ¿Te protestaron? ¿Qué pasó? Pues sí, se dieron cuenta, pero en vez de, pues, como que apoyarme, ¿no? Pues me juzgaron, ¿no? Que pues yo les decía que yo me drogaba por la ausencia de mis padres, ¿no? Que yo lo hacía porque yo sentía un vacío y que quería llenar, ¿no? Y lo llenaba con esa droga. Y en vez de como apoyarte, me decían que no era el único en el mundo, o sea, que no había otras demás personas que no tenían sus papás y no agarraban vicios, ¿no? Y entonces como que me excluían o me señalaban y eso fue lo que más afectó. ¿No supieron cómo sacarte de ahí, cómo orientarte, cómo disciplinarte, cómo encauzarte bien? Porque a lo mejor sucede que no hay experiencia en eso, ¿verdad? Cuando alguien cae en las drogas, a veces los padres no saben cómo sacarlos adelante. Pero cuéntanos, aparte de eso, ¿qué es lo que más impactó en tu vida para que tú pudieras tomar una dirección equivocada? ¿Y cómo es que conociste a Jesús? Pues lo que más marcó mi vida fue cuando de plano también yo me acerqué hacia mis padres y les dije que pues yo los necesitaba, ¿no? Pero al contrario, ellos como que se alejaban a lo mejor porque pues era una persona drogadicta, ¿no? Yo, y pues a lo mejor no era la manera en que yo los buscaba. Y entonces marca mi vida llegando a centros de rehabilitación yo. ¿Caíste en centros de rehabilitación? Dos veces en centros de rehabilitación. Y es allá cuando conozco a Jesús, ahí donde conozco la palabra, porque ahí llegaban hermanos a predicar y entonces ahí es donde conozco y donde prácticamente puedo decir que me sella Jesús, ¿no? O sea, me sella y me señala y me agarra, ¿no? Cuéntanos más de eso. Y entonces llegan los hermanos y pues predicaban y yo empezaba a sentir que sentía, ya no me sentía vacío cuando estaba en el culto, la alabanza. Pero yo no podía como que soltarme. ¿Por qué? Porque pues tenía mi familia testigo y pues me juzgaban. Y además esos centros de rehabilitación no eran 100% de cristianos, ¿no? No, iban testigos, iban otras religiones, pero pues yo al llegar los hermanos me acuerdo que era un pastor, el pastor Leonardo, que él llegaba y él predicaba y yo en realidad sentía la presencia de Jesús tocándome a mi vida, ¿no? Diciéndome que ahí es, ¿no? Que en realidad era Dios el que me estaba hablando. Salgo de mi primer internamiento y empiezo yo a querer, así, yo asistía a los cultos, pero como sabía que mi familia me iba a rechazar, yo mentía diciendo que iba al anexo. Iba al anexo, ahí me esperaba el pastor y yo me iba a los cultos con él. Oh, ya. Cuando se entera mi familia que me iba con el pastor, me prohíben de plano ir al anexo y es donde yo recaigo otra vez. Se atravesó la religiosidad, la religión de los abuelos, para impedirte que tú fueras a la congregación, a la iglesia, donde tú te sentías bien, tenías paz y estabas cambiando. Pero te prohibieron. ¿Eso propició a que tú regresaras a las drogas o tú te involucraras más? Sí, pues yo en ese momento pensé, no, pues si no es con Dios, pues es con el diablo prácticamente, ¿no? Así lo pensé, ¿no? Pues si me están prohibiendo, pues ya vi que con Dios no es, pues voy a seguir mi camino, ¿no? O a lo mejor yo en ese momento pensé, si en verdad están viendo que estoy cambiando, pues si quieren que siga igual, pues seguí, ¿no? Y enseguida, después de que me prohibieron asistir al anexo a la iglesia, recaigo enseguida y dije, no, pues voy a seguir igual, ¿no? Porque a lo mejor es lo que quieren. ¿Esos episodios de tu vida en qué parte del país fueron? Fueron aquí en Veracruz, en Cotaxla, Veracruz, ahí donde está donde yo me crecí, donde está el anexo. Y fue a la edad de que 14 años, 14 años cuando yo pisé mi primer internamiento, mi primer anexo. Entonces me dejan correr otra vez, ya como que ellos prefirieron, en vez de dejarme ir a la iglesia, prefirieron mi drogadicción. Wow. Aceptar una drogadicción, pero pues yo me fui de pique, ¿no? Porque... ¿Continuaste? ¿Después emigraste? ¿Dónde fuiste? Cuéntanos. Seguí en la drogadicción y pues empecé a tener bastantes problemas en la escuela, en todos los lugares, ¿no? Hasta en el mismo pueblo empecé a tener problemas. De ahí es cuando me vuelven a anexar por los mismos problemas. Vuelvo a sentir la presencia de Dios, me vuelve a hablar Dios y me dice que pues ya era momento de volver, ¿no? Porque yo ya lo había conocido, ya lo había aceptado.
Entonces vuelve a pasar el suceso, salgo de mi internamiento y fallece el pastor. A los 3 días de que yo salgo, Tu vida espiritual. así es, Y te quedaste me quedó a la igual, intemperie. igual, y entonces cuando yo emigro hacia Toluca, a Toluca fue y es donde fue mi perdición. Es donde pues ya no tenía nadie que me dijera algo. A lo mejor estaban mis abuelos y pues, me decían, ¿no?, que pues eso estaba mal, pero pues allá ya no tenía nadie quien me dijera que estaba mal o que no lo hiciera. No había autoridad sobre ti. Exactamente, y como yo llegué viviendo con unos tíos y de ahí me independicé, pues Solo. mi vida fue donde mi vida cambió completamente 360 grados. Hacia Drogas, vicios, vicios, tramposata, sí, engaños, robo. robos, de todo pasó. O sea, y es un mundo, como es una ciudad, allá pues conoces personas, te enrolas con personas que pues no debes y llegas a hacer cosas por droga que pues tú en ese momento ni te imaginas. Wow. Y cuéntanos, ¿cómo es que llegaste entonces aquí a Iglesia Monte de los Olivos? ¿Y cómo es que ahora es tu vida cristiana, tu convicción? Cuéntanos un poquito más, porque aquí en Cuéntaselo a la Iglesia, nosotros queremos ver tu firmeza, tu convicción, saber que Jesucristo ha hecho maravillas en tu vida. Sí, pastor, es como que algo chistoso porque nadie se puede imaginar que pues andando drogándose o andando haciendo cosas malas vas a pensar en Dios, pero a mí era lo que me calmaba para hacer esas cosas malas. Yo estaba haciendo algo malo y yo iba escuchando alabanzas porque ya Dios ya me había sellado. Yo ya conocía de la palabra y entonces yo sentía como algo, no me sentía tranquilo. Ya prácticamente la droga no me dejaba dormir, o sea, no me dejaba dormir y llegó el cierto punto que ya no me hacía. Yo dormía tranquilo drogándome. Ya lo que no me hacía dormir era la presencia de Dios, algo que yo sentía dentro que yo decía, estoy mal. O sea, ya no puedo seguir así. Yo tengo que buscar a Dios, ¿no? Llega cierto día, 2 días antes de que llegara hacia la ciudad de Córdoba, yo me postro, me hinco y le digo, Dios, ya no, o sea, ya no me hagas sufrir. Ya no quiero, ya no me siento tranquilo, porque pues de ser un niño tranquilo, estar en una religión, los testigos, drogadicción, dormir con una santa muerte en mi casa, pues yo sabía que estaba mal, ya no quería, ¿no? Y entonces yo le dije a Dios, yo siempre le decía a Dios, dame una señal, ¿no? O dame la señal de que tú quieres que yo esté contigo. Y entonces, la señal fue de que yo siempre le decía a mi papá, nunca hemos estado nunca hemos convivido, y yo le decía, oye, yo me quiero ir contigo, y mi papá siempre decía, ¿no? Tu papá ya había conocido el Él Evangelio, había conocido porque él dices que vivió y fue drogadicto, fue alcohólico. alcohólico, se separó de tu mamá. Después tú llegas a saber que tu papá ya conoce el Evangelio y te comunicas con él. Me comunico con él y le digo, oye, pues yo me quiero ir a vivir contigo. Yo me quiero ir a vivir contigo, y siempre me decía que no. Pues porque como sabía cómo era lo que yo andaba haciendo, pues Claro. obviamente no me quería con él. Entonces llega cierto momento que él me dice, ¿te quieres venir? Vente. Y pues yo sin pensarlo, ¿no? Yo sabía que él era cristiano y había conocido la verdad, entonces decido venirme. Pero había algo raro, ¿no? De venir de mi mente, ya traía en mi mente y en mi cuerpo un DPH que decía, drógate, 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 haz lo malo. Y pues eso ya era de todos los días, ya era una costumbre que tenía Esclavo de los vicios, de la droga. de las drogas. Recuerdo que un 19 de noviembre llego a la iglesia Monte de los Olivos, piso en la iglesia y automáticamente se me pinta una sonrisa en mi cara. Empiezo a sentir como no me sentía vacío. Desde que llegué se fue completamente ansiedad. Yo fumaba bastante. Desde ese día no he probado cigarro alguno. O sea, se me fue todo y hasta mi papá, mis abuelas me preguntaban, oye, pero ¿no tienes ansiedad? ¿No? Porque yo siempre les decía, oye, es que tengo ansiedad, yo necesito drogarme, ¿no? Yo necesito tomar, yo necesito hacer esto. Y entonces automáticamente, y lo más que a lo mejor lo que yo tanto deseaba, me acuerdo que una hermana cuando llegué me recibe y me abraza esa hermana, y es donde veo el amor de Dios. Lo que yo tanto deseaba, Dios me lo estaba dando. Me estaba dando tranquilidad,
me estaba llenando esos vacíos que yo sentía, me estaba dando mi familia que yo tanto le pedía a Dios. Entonces automáticamente Dios corta de plano toda ansiedad, todo vicio, toda mentalidad, y yo dije, yo quiero entregarme a Dios. Y entonces yo fue cuando le dije, me acuerdo que tocó un culto de jóvenes en Fortín, y me acuerdo que yo le oro a Dios y le digo, aquí está mi vida, yo ya no es mía, te la entrego a ti y tú haz lo que tú quieras con mi vida, porque ya prácticamente todo lo que yo quería Dios me lo ha dado. Y entonces donde compruebo que no puede haber algo más impresionante o alguien que quite los vicios más que Dios. De forma gloriosa, milagrosa, al llegar, la presencia de Dios hace cambios totalmente. Así es, porque yo me empecé a drogar a los 11 años, de 11 a 19 son 8 años que drogas, y de repente, ¡pum!, lo cortó, algo que no pudo hacer ni los centros de rehabilitación ni nadie. Hay gente que dice que es muy difícil dejar las drogas, hay gente que lo ha intentado, hay gente que ha intentado cambiar de vida, dejar el cigarro, dejar una droga, y dice que es muy difícil. Y para ti, solo con la presencia del Señor, todo, ansiedad, deseo, al vicio, se fue. Todo se fue, pastor. Desde que llego al piso de la iglesia, prácticamente desde que pisé la casa de mi abuelita, donde yo llegué, pues ahí ya estaba la presencia de Dios, porque ahí está mi abuelita siempre orando, mi abuelita. Piso la casa de mi abuelita y se me va. Yo todavía venía en el camión y dije, no, pues llegando me voy a fumar un cigarro. Y automáticamente se me quitaron las ganas y ya no, desde hasta el momento no he probado ni vicios ni nada. Yo recuerdo cuando tu abuelita, la hermana Carmen, me pidió que orara por ti, porque en un video vi cómo estabas tirado en el suelo, drogado, ¿sí? Y hablando cosas terribles, incoherentes, porque estabas bien drogado. Y cuando me manda el video, dice, ore por mi nieto. Y comenzamos a orar. Cuando yo te vi, yo dije, no es el mismo que vi en el video. En el video yo vi una piltrafa humana, un joven perdido en los vicios, derrotado en los vicios. Cuando tú llegas acá, otro cambio. ¿Qué mensaje tienes para las personas que están viviendo en drogas, en vicios? Ya que aquí en Cuéntaselo a la Iglesia es testimonio y es para honra y gloria del Señor, y a la vez invitar a muchas personas que reciban el santo y bendito Evangelio, porque el Evangelio es lo que cambia una vida. Amén, pastor. Yo le puedo aconsejar, hay un texto, Filipenses 3:8, dice el apóstol Pablo que todo lo ve como basura para ganar a Cristo. No nos perdemos de nada en el mundo. Yo, como siempre lo he puesto en la ilustración de que drogas, alcohol, todos los vicios es como un pastel lleno de estiércol adentro. Es un mundo que no te ofrece nada. Vanidad, o sea, al principio sí lo ves bien, pero pues después es un sufrimiento. Y pues hay muchas personas que dicen, no, pues que no puedo dejarlo, pastor, o no puedo dejarlo, no puedo. Acércate a Dios, es el único que te puede ayudar. Ahí es el único que puede quitar todo, porque yo lo comprobé y hay más testimonios donde dicen que Dios es el que ha hecho la obra, ¿no? No hay nadie más que Dios, solamente con Él podemos, porque yo ya lo comprobé. Sin Él, mi vida fue un desastre. ¿Cuánto tiempo llevas ya sin vicios, sin drogas y en la iglesia? Llevo ya 4 meses y medio ya aquí en la iglesia y hasta el momento me siento tan bien que yo he dicho que no voy a cambiar a Jesús por nada en el mundo, porque fue el único el que me rescató de ansiedad, vicios, soledad, vacíos, y fue el único que pudo cambiar mi vida, porque lo intentamos con, le digo, anexos, psicólogos, de todo, y nadie pudo, y por eso creo que el único que puede hacer de nuestras vidas todo es Dios. Amén. Hermano René, este es un testimonio para honra y gloria al Señor, y como Jesús le dijo a aquel gadareno que había sido liberado, ¿sí? Ve y cuéntaselo
a tus familiares, a tus seres queridos, a los que te rodean, las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Dios ha hecho un milagro de cambiar tu vida. Hoy te invitamos que tú te afirmes bien en la palabra del Señor para testimonio de muchas personas. Amén, pastor. Bendiciones a toda nuestra audiencia. Queremos decir por ahí, dale un like, reenvíalo, cópialo, pégalo y transmite el mensaje, porque este mensaje es un mensaje que va a cambiar muchas vidas. Y tú, amigo, oyente, que nos oyes, que nos ves, puedes ser también un mensajero, reenviando este mensaje. Dios te bendiga, te saluda tu amigo y hermano en Cristo Jesús, Luis Miguel Talavera Fentanes, en este tu programa.